un honor. Primera vez que tengo esta oportunidad tan especial para mi vida y para el ministerio que Dios me ha dado, el de poder estar predicando la palabra de Dios en un aniversario. Muchas gracias, amados pastores, a Carita también, muchas gracias. Y les voy a pedir que si se pueden poner de pie, por favor. Y vamos a orar. Nosotros en Seúl Calama tenemos la costumbre de orar antes de entrar a la palabra. Porque no es el hombre que debe de hablar, sino que el Espíritu tiene que hablar. Entonces les voy a pedir a mis amados hermanos que pueden inclinar su rostro en reverencia. Padre amado, Dios celestial, nos dirigimos primeramente a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para darte las gracias por esta oportunidad. Y Padre amado, yo te pido por la palabra, Señor Dios, Dios altísimo, que no sea el hombre hablando, que no sea su lógica hablando, que no sean sus filosofías hablando, sino que seas tú por intermedio de tu Espíritu Santo, Dios amado, dando la palabra, Señor oh Dios, a aquel que la necesite. Señor, porque entiendo de que son tiempos nuevos, porque entiendo, Padre amado, que tú te glorificas en un pueblo, que tú te glorificas, Señor oh Dios, a aquellos que están hambrientos y sedientos de tu presencia. Que por eso, Dios amado, te pido que sacies al necesitado. Señor Dios, pido que tomes control de mi mente, de mi boca y de mi corazón, para que no sea yo, sino que tú. Gracias, Padre, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina. Amén. Amén. Demos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar asiento. Aleluya. Estamos contentos. Amén. Bueno, no se escuchó muy bien, o estoy muy lejos de ustedes. Estamos alegres. Amén. 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 Porque es un tiempo muy precioso para mis hermanos. No cualquiera cumple 32 años en el oficio ministerial. Hay que saber cumplir 32 años. Para algunos es muy fácil, para otros difícil. Pero hay que saberlos cumplir. Y cuando se cumplen, en el Señor se cumplen una sola vez. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas todos los días. Y hoy Dios ha desplegado una misericordia distinta a la misericordia de ayer. Porque la de hoy es nueva. Gracias. Hermanos, les voy a pedir que vamos a la palabra. En el libro de Nehemías, Antiguo Testamento. Nehemías. Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Amén. Amén. Nos vamos a poner de pies y vamos a hacer lectura de la palabra de hoy. Amén. Y la palabra de uno hacia adelante. Y la palabra de Dios dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir
a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en sus manos, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmus nos dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificás el muro con la mira según estas palabras de ser su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultémoslos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Medabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme deber, y así que pecase, y le sirviere de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Noadías profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron por todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Aleluya. Amén. Tome asiento, amado hermano. Vemos el relato, y yo creo que muchas veces lo hemos escuchado de una u otra forma, este capítulo o este episodio que Nehemías, por circunstancia en la edificación del templo, tuvo que pasar. No tardaron, amados hermanos, los adversarios, enemigos de los judíos, Sanbalat, que significa Dios minar, Tobías, que significa Jehová es bueno, y estos personajes sí son muy distintos del protagonista del libro de Tobías, y Gesem, que significa o era en ese tiempo un árabe muy célebre en esa época. Y ellos no tardarían en ir a mofarse, echar burlas a los trabajos emprendidos y darles de rebelde a las órdenes del rey. Mas no se dejaron amedrentar Nehemías y remató con certeza sus intromisiones. Pero yo quiero ir, y decía aquí al principio que oyeron Sanbalat y Tobías, Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos. Enemigos en el latín significa persona que tiene mala voluntad a otra persona, y creo que entienden esto muy bien, amados hermanos. Enemigo en latín es la persona que tiene mala voluntad a otra persona y le desea el mal. Este tipo de personas son aquellas que en su corazón hay envidia, celos, aman y comparten las levaduras de este tiempo. Acuérdense que la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos advierte con las levaduras que se levantarían en contra
de aquellos que busquen el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, enemigos siempre se levantarán. Y en este caso no fue la objeción necesaria, sino que quita perfectamente de que se levantaron enemigos en contra, no solamente de Nehemías, sino que sobre el diseño perfecto de Dios en Nehemías. Pero encontrándose en el proyecto de reconstrucción, según Nehemías, se coligaron con Sanbalat y con Tobías ciertas tribus. Aparte, ellos no estaban solos, sino que se le acercaron más tribus en ir en contra de aquellos para atacar a Jerusalén. Los judíos se encomendaron a Dios. Siempre estuvo en ellos encomendarse al Altísimo. Siempre estuvo en ellos encomendarse al Todopoderoso. Amén. Porque si bien es cierto, no era solamente Sanbalat, sino que eran tribus, y en esas tribus había más de 1,000 a 3,000 personas en cada tribu. Pero ellos eran pocos los que habían sentido en el corazón de poder reconstruir los muros de Jerusalén. Los judíos se encomendaron, como dije, a Dios, y Nehemías puso guardias y vigías para prever cualquier sorpresa. Armó a la mitad de sus compañeros, armó a la mitad de aquellos que estaban con él, mientras la otra mitad trabajaba con la espada ceñida. Mientras edificaban aquel muro, otros estaban con la espada levantada. Mientras otros vigilaban, veían, precavían por alguna circunstancia o un ataque, había unos que con una mano construían y con otra estaban con la espada levantada. Así dice la palabra de Dios. Una excelente estrategia para poder de una u otra forma llevarla a cabo en estos tiempos. Porque la obra, amados hermanos, amadas hermanas, no debería de cesar. Por ningún motivo y por ningún objetivo debía de cesar la obra emprendida en un diseño perfecto. Además tuvo Nehemías que solucionar las graves quejas de los obreros provocados por los abusos sociales. Muchos proponiendo como ejemplo la esplendidez de su propia conducta. Los comprometió a condonar las deudas. Eso está en el capítulo 5. Viendo los muros levantados, los antiguos enemigos detendieron nuevas acechanzas. Entonces, hermanos, nunca cesaron, nunca dejaron de hostigar a aquellos que tenían un propósito. Nunca cesaron y siempre en su mente estuvo hostigar a aquellos que comprendieron el diseño de Dios en su perfección plena. Viniendo ya los muros levantados, allí astutamente tuvieron que esquivar. De este modo, con una valentía, con intrepidez, así concluyendo la reconstrucción de las murallas. Una vez terminados los muros, dispuso Nehemías dedicarlos solemnemente a Dios, una previa purificación general, divididos en dos grupos, corriendo de la parte extrema de las murallas, encontrándose en el templo, donde se ofrecieron sacrificios como final de la fiesta de la dedicación. Como en tiempos de Salomón, se estructuró todo lo que concierne al servicio del templo.